día de hoy vamos a hablarles acerca de algunos temas como son la sexualidad y la adolescencia. ¿Qué es realmente sexualidad? ¿Se limita solamente la sexualidad a las relaciones sexuales? Normalmente tenemos la tendencia a confundir el término sexualidad con el término de sexo, pero esto no es así. El sexo, como nosotros lo conocemos en este contexto, es el acto de hacer el amor con el fin de procrear o de obtener placer dentro del matrimonio. Pero la sexualidad es un concepto un poco más amplio que incluye todo nuestro ser corporal, nuestro ser psicológico, es decir, nuestra mente y nuestro cuerpo. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, en todas las etapas del desarrollo se va a ver la sexualidad. Es importante la sexualidad porque no solamente se limita a las relaciones sexuales, sino también a la comunicación, la ternura y el placer. Y cabe aclarar que el placer no solamente se refiere a las relaciones sexuales o al placer sexual, sino también a otras actividades como comerte un helado o hablar y dialogar con tu pareja. Otro de los puntos importantes es hablar de qué es realmente la adolescencia, porque aunque sabemos que sus hijos están en esta etapa tan importante, a veces se nos confunden los conceptos y no entendemos qué es realmente esto. La adolescencia es una etapa de la vida sumamente importante porque es como un punto medio. Su hijo está dejando de ser niño, pero aún todavía no es un adulto. Entonces, durante esta etapa, sus hijos están dejando de verse como niños, están dejando de actuar como niños y dejando de pensar como niños, pero todavía no logran actuar y verse totalmente como un adulto. Es este proceso de transición. Esta es una etapa importante porque en el cerebro de sus hijos están ocurriendo muchos cambios, también a nivel corporal, como podemos saber la menstruación, la espermaquía en el caso de los niños. Entonces su cuerpo empieza a cambiar y empiezan a parecer más un adulto, pero también su mente. Entonces están desarrollando un pensamiento un poco más crítico y abstracto, es decir, general. Por eso es que no siempre van a querer hacer exactamente lo que les digan y se van a presentar esos casos en los que ellos dicen, no papá, yo no lo voy a hacer así porque mira esto, y empiezan a dar argumentos a defender sus actos. Entonces creemos que esto es siempre rebeldía y no siempre es así, sino que nuestros hijos están pasando por un proceso en el que están aprendiendo a comportarse más como adultos. Y bien, ahora viene lo más importante. Algunas recomendaciones para que como padres podamos hablar de sexo, relaciones sexuales, sexualidad con nuestros hijos. El paso número 1 es educarse a sí mismo. A veces como padres tenemos miedo de hablar con nuestros hijos porque de pronto no sabemos algo, se nos escapa alguna información, no sabemos cómo explicarlo, o de pronto hemos tenido alguna experiencia traumática o fea con respecto a las relaciones sexuales y entonces nos cuesta decirle a nuestro hijo qué tiene que hacer. Entonces el primer paso es ir sin prisa, primero educarnos nosotros, buscar información confiable, pedir ayuda para que luego podamos ayudar a nuestros hijos. El segundo paso o el paso número 2 es enfocarse en lo positivo. Sabemos que nuestra mayor preocupación siempre es un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual, sexo antes del matrimonio, pero es importante que le expliquemos a nuestros hijos las cosas buenas que tiene la sexualidad y el sexo. Enseñarles a comunicarse, a hablar lo que les gusta, lo que no les gusta y mostrarles todas las cosas positivas que tiene el esperar hasta el matrimonio. El tercer consejo que les podemos dar es que tengas muchas conversaciones sobre sexo con tu hijo. Y tú me dirás, bueno, esto puede ser contraproducente porque puedo orillarlo a querer tener relaciones, pero esto realmente no es así. Cada vez que tu hijo te haga una pregunta acerca de sexo o de relaciones sexuales, ¿qué debo hacer, papá? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Cómo se hacen? ¿Por dónde nacen? Es ahí donde tú debes aprovechar para inculcarle valores a tus hijos como el matrimonio, como respeto, como el amor, como esperar hasta que llegue el momento indicado, la persona indicada. Entonces, estos son los momentos en los que ustedes aprovechan y le dan esos consejos tan importantes y valiosos sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de pena a sus hijos. Bien, otro de los consejos que le podemos dar a los padres para que hablen y dialoguen con sus hijos adolescentes es usar un vocabulario apropiado, sea la edad que sea. Muchas veces los padres les da miedo hablar con los términos correctos como pene o vulva a sus hijos pequeños porque de pronto creen que esto los va a impactar demasiado. Pero en realidad es necesario que nuestros hijos conozcan cuáles son los términos correctos para que tengan una comunicación asertiva y luego no se presenten confusiones, no se presenten tabúes y penas. Es necesario utilizar los términos correctos desde que los niños están pequeños, porque al final el pene o la vulva son partes de su cuerpo y ellos tienen que aprender a verlos como parte de su cuerpo, de verlo de una forma completamente normal.
Otro de los consejos que podemos darles es hablar sobre emociones. El único tema que puedes hablar de sexualidad con tus hijos no es el sexo. Puedes hablar acerca de sus sentimientos, de sus emociones, cómo expresarlas, cómo controlarlas, cómo gestionarlas. Puedes hablar con tu hijo acerca de qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Y esto no solamente va ligado a las relaciones sexuales, sino a todos los aspectos de la vida. Que tu hijo adolescente aprenda a decir qué le gusta, qué no le gusta, es muy importante a la hora de hablar de un matrimonio o de una relación duradera. Y por último, el último consejo que les podemos dar a los padres es no decir mentiras. Creemos que va a servirle a nuestros hijos inventarle una historia cuando nos preguntan, papá, ¿cómo se hacen los bebés? O papá, ¿por dónde nacen los bebés? Que son preguntas un poco incómodas, pero inventarle historias puede traerle problemas, confusión a sus hijos y los puede conllevar a buscar información en lugares donde les van a de pronto decir la verdad, pero no les van a dar el consejo que le puede dar un padre. Entonces, estas fueron todas las recomendaciones que podíamos darle. Esperamos que les vaya muy bien en su vida con sus hijos adolescentes.